Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Pablo Arias. Un saludo muy caluroso para toda la comunidad académica del Colegio Privado Kramer, allá en la ciudad de Huacho. Recuerda, Kramer es Kramer. Tenemos nosotros la presentación de un capítulo perteneciente al curso de Historia del Perú. El capítulo de los primeros pobladores del Perú. Vamos a ver una primera parte. En la presente pizarra, en la presente sesión, vamos a tener el periodo lítico de estos primeros pobladores del Perú, de esta comunidad primitiva en el Perú. Objetivo, el que puedas comprender y reconocer el modo de vida y actividades que realizaron los primeros hombres que vivieron en los Andes centrales sudamericanos, entiende, territorio peruano. Vamos a iniciar este capítulo entonces. Mira, primeros pobladores del Perú. Tiene tres momentos: el periodo lítico, el periodo arcaico inferior y el periodo arcaico superior. Un detalle, el periodo arcaico inferior también se le conoce, también se le llama periodo arcaico temprano, y al periodo arcaico superior también se le llama periodo arcaico tardío. Eso vamos a verlo en una siguiente clase. El día de hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en el periodo lítico. Mira lo que dice por aquí: actividad. Tenemos, eran cazadores, eran recolectores, también eran pescadores, marisqueros exactamente, pero vamos nosotros a consolidar en base a estos dos datos importantes, que es que eran cazadores y recolectores. Ahora, ¿qué modo de vida tenían? Nómade. ¿Quién es el nómade? El nómade es el que está de un lugar a otro. El nómade está de un lugar a otro. A ver. Eran cazadores, recolectores, eran nómades porque estaban de un lugar a otro. Me parece entendible, obvio. El cazador salía a atrapar a la presa, salía a atrapar al animal. El animal no se va a quedar para que lo case, el animal huye. Entonces, como el animal huye, el cazador tiene que perseguirlo. El animal sigue huyendo, el cazador sigue persiguiendo. Por lo tanto, el cazador es nómade, porque va a perseguir al animal que está huyendo. Pero hay un detalle. Por ahí un día me preguntó alguien: tigre, una pregunta. Dime, tigrecito, le dije yo. Tigre, ¿y por qué el recolector es nómade? Si la planta no se mueve, el hombre va, recolecta, la planta no se mueve. Interesante pregunta, tigrecito, aquí viene la respuesta. ¿Por qué el recolector es nómade? Porque el recolector va depredando, recolecta, es un parásito, economía parasitaria, depredadora, recolecta y se termina ese fruto de repente que presenta ese árbol. Él no se va a quedar para que vuelva a crecer y vuelva a consumir, no. Por ahí hay otro árbol, por ahí hay otro, más allá hay otro, por ahí hay otro. Entonces sigue yendo de un lugar a otro. Por eso es que el recolector también es nómade. Es el periodo de los cazadores recolectores nómades, el periodo de las bandas nómades. Restos principales. Vamos a ver, mira, Pacaicasa, Chivateros, Toquepala, Lauricocha y Paiján. Un detalle con el hombre de Pacaicasa. ¿Por qué lo menciono todavía? Porque hay algunos autores, algunos libros que todavía lo tienen en sus páginas. Sin embargo, mira lo que dice por aquí. El hombre de Pacaicasa ya está descartado. Había sido cuestionado y ya está descartado. El hombre de Pacaicasa por mucho tiempo fue considerado el resto lítico más antiguo del Perú. Se encontró en cuevas, que son las cuevas de Piquimachay, Pachamachay, Rosamachay y Aymachay, que pertenecen al complejo arquitectónico Pacaicasa. Se encontraron piedras que al parecer eran las piedras más antiguas trabajadas por el hombre. Luego esto se descarta, como te había mencionado, porque no había la evidencia suficiente para afirmar de que esto había sido un trabajo de hombre. Se entiende que movimientos telúricos, temblores de repente, terremotos tal vez, hicieron que se desprendan de las cuevas, de las paredes internas de estas cuevas, y esta piedra al caer tenía cierta característica que puede haberse dado una idea inicial de que habían sido por el hombre, pero no era así. Descartado el hombre de Pacaicasa. Lo ponemos como cultura general. Importante porque lo puedes encontrar todavía en muchos libros, en muchos autores, pero recuerda, este hombre está descartado. Vamos con el hombre de Chivateros, Río Chillón, Lima. En el río Chillón, en Lima, vamos a tener que Edward Lenin encontró el taller lítico más rico del Perú. Tigre, se encontró un montón de trabajo en piedra, en 4 yacimientos, en 4 estratos, en 4 niveles. ¿Cuáles eran? Chivateros 1, Chivateros 2, Oquendo, Zona Roja. Tigrecito, Chivateros 1, Chivateros 2, Oquendo y Zona Roja. En 4 estratos, y la gente iba y los investigadores iban excavando y encontraron un montón de trabajo en piedra.
Características similares. Siguieron excavando y encontraron otro montón de trabajo en piedra. Características similares. Estratos, yacimientos, resto lítico más antiguo de la costa, taller lítico más rico del Perú, el hombre de Chivateros, también llamado el hombre del río Chillón. Vamos por aquí con el hombre de Toquepala. En la Cueva del Diablo, en Tacna, vamos a tener que Miomir Bojovic y Emilio González se encontrarían al denominado hombre de Toquepala. Realmente vamos a tener que es muy importante este resto porque estoy frente a las primeras pinturas rupestres del Perú. ¿Qué es una pintura rupestre? Analizamos la siguiente palabrita, mira, rupestre. Rupestre, rupes es roca, rupestre, relativo a la roca. Pintura rupestre, pinturas en las rocas. Señores, encontramos nosotros dibujos de escenas de cacería. Estas escenas de cacería, estas escenas de caza, tenían una técnica de cacería, representaba que era el chacu o chaco. Y este chacu o chaco, que era una técnica de cacería representada, teníamos que el hombre terminaba atrapando, cazando, venciendo, derrotando, atrapando al animal. Colores utilizados en esta pintura: blanco, negro, rojo, amarillo. Las primeras pinturas rupestres del Perú, que además significan también los primeros atisbos, las primeras señales, los primeros indicios de religiosidad, pero en un sentido mágico. Un día un tigrecito me pregunta lo siguiente, me dice: tigre, a ver, cuando tú hablas de resto lítico, yo puedo afirmarlo porque encontré la piedra y se estudia la piedra. Si tú me hablas de pinturas rupestres, pues yo encontré la pintura. Si por ahí hablamos de huesos, pues yo encontré el hueso. Pero aquí me queda una duda, me dijo el tigrecito. Tigre, ¿cuál es tu duda?, le dije. Me dice: ¿cómo puedo afirmar atisbos, rasgos de religiosidad? O sea, ¿cómo se puede afirmar eso? Muy buena pregunta. Aquí viene la explicación. Estas pinturas, donde estaban estos dibujos, esa pared estaba gastada, estaba magullada, estaba chancada. Donde no había dibujo, estaba libre, liso, suave. Donde había dibujo, chancado, magullado, gastado. Entonces, ¿qué se interpreta? Se interpreta que ese hombre, en el momento de salir a cazar, después de haber preparado sus armas, veía la pintura y él se veía ahí. Yo estoy ahí, estoy ganándole al animal. Entonces, ¿qué hacía él? Cogía su lanza, golpeaba y se iba a cazar. La pregunta es: ¿para qué golpeaba? Para que eso se plasme en su día. ¿No ves que ahí él, o sea, el hombre le ganaba al animal? Entonces él decía: vamos, hoy tendré una buena caza. Por eso, primeros atisbos, primeras señales, primeros indicios de religiosidad, pero en un sentido mágico, el hombre de Toquepala. Ahora, vamos con el hombre de la Uricocha. En la zona de Huánuco, Augusto Cardich descubriría el que es considerado el resto humano más antiguo de la sierra. Un detallito: hasta hace poco el hombre de la Uricocha era el resto humano más antiguo del Perú, hasta que aparece Paiján. Paiján es el resto humano más antiguo del Perú. La Uricocha pasa a ser el resto humano más antiguo de la sierra, por la figura de su lugar de descubrimiento de ubicación. Encontré 11 esqueletos enterrados. Estaríamos frente a los primeros entierros. 11 esqueletos enterrados uno al lado del otro. Un detalle interesante: el sexto esqueleto tenía el cráneo deformado, o sea, justo el del centro, 5 para cada lado. El sexto esqueleto tenía el cráneo deformado. ¿Por qué? Diversas explicaciones, médicas, espirituales, mágicas, diversas explicaciones. Pero nosotros vamos a tener nuestro dato para la historia. ¿Cuál es? Que estoy frente al primer cráneo deformado de la historia del Perú, el hombre de la Uricocha. Ahora, quiero que lo reconozcas, quiero que lo recuerdes. ¿Por qué? Justamente porque estoy frente al resto humano más antiguo de la sierra y además frente al primer cráneo deformado. Vamos con el hombre de Paicán. En la zona de Libertad, Larco Joy, Clau Chauchat y Luis Guillermo Lumbreras encontrarían al que es el resto humano más antiguo del Perú.
Ahora, no solo eso, encontré piedras bifaciales, piedras cortaviento, que también son un vestigio de elaboración sofisticada de armas, el hombre de Paiján. Pero volviendo al dato que está en pizarra, resto humano más antiguo del Perú, se encontraron esqueletos completos de varón y de mujer. Se encontraron esqueletos completos de varón, un niño pequeño, una mujer adulta, esqueletos completos de varón y de mujer, y estoy nuevamente repitiendo, apunta, dato importante, frente al resto humano más antiguo del Perú, el hombre de Paiján. Concluyendo, características y datos. En el periodo lítico teníamos una economía depredadora, el hombre era un parásito, el hombre no produce, destruye, vamos a llamarlo así, la naturaleza, se apoderaba de la naturaleza mediante la caza, recolección, pesca, marisqueo. El hombre empieza a trabajar como primer elemento la piedra. La piedra es el elemento que le permite al hombre elaborar sus armas. Y las armas fundamentalmente bajo la figura de la cacería, recuérdalo. Tenía indicios de respeto por el cadáver. Si hay un respeto por el cadáver, se entiende que había concepción de que él tenía la idea que había vida más allá de la muerte. Porque recuerda que en la antigüedad, aquel hombre que moría, pues la gente se lo comía, se alimentaba de él. Pero si yo tengo un respeto por el cadáver, si yo voy a proteger ese cadáver luego de muerto, es que tengo la idea de que hay concepción o hay una idea clara de que hay vida más allá de la muerte, una interpretación bastante interesante de este periodo lítico. Bien, muchachos, esto ha sido el tema del día de hoy. La próxima semana vamos a ir trabajando nosotros la segunda parte de los primeros pobladores del Perú con lo que es el periodo arcaico inferior y el periodo arcaico superior, en el cual destacan nítidamente, por ejemplo, Caral, por ejemplo, Santo Domingo o Paracas, vamos a ver Huaca Prieta, Cotos. No te lo pierdas, la siguiente clase viene lo que es el periodo arcaico inferior y superior de la comunidad primitiva en el Perú. Ha sido para ustedes el profesor Pablo Arias. Un saludo nuevamente para todos los estudiantes del Colegio Privado Kramer. Nos vemos pronto y recuerda, Kramer es Kramer. Saludos.